el testigo de una muy ambiciosa presidencia sueca que ha avanzado mucho en muchos expedientes distintos. Doy la bienvenida de nuevo a la señora ministra. Sabemos que España es paladín de los derechos de las mujeres, ha luchado mucho a favor de la igualdad de oportunidades y España ha tenido una agenda muy ambiciosa en este tipo de temas, con lo cual, como Comisión, esperamos con mucho interés que nos cuente sobre las prioridades de la presidencia española, que nos cuente también sobre cuál es su perspectiva en relación con la continuación de la presidencia española. Como ya decía anteriormente, nos sentimos afortunados con el resultado de las presidencias anteriores, que han sido muy ambiciosas en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres. Y no creo que este Gobierno español nos defraude en absoluto, un Gobierno español que es paladín a nivel mundial en muchos de estos temas. Con lo cual, de nuevo, gracias, señora ministra, por haber querido estar con nosotros esta semana. Como usted bien sabe, nuestros colegas aquí esta tarde van a hablar durante el debate de estos temas. Nos ocupamos en esta comisión de temas muy importantes. Hablaremos de nuestras prioridades en relación con su presidencia. De hecho, ya estamos trabajando con la presidencia en estos temas y quizá el tema más importante en un momento de crisis múltiple, la crisis económica, la crisis de la guerra de Ucrania, la postcrisis de la COVID-19, es la Directiva de Violencia Doméstica y Violencia ejercida contra la mujer. Estamos trabajando en este expediente conjuntamente. De hecho, ya se han iniciado las negociaciones y he tenido el honor de presidir esas negociaciones. En cualquier caso, nos gustaría que nos explicara cómo valora usted este trabajo y espero que acabemos pronto esas negociaciones y que podamos, por lo tanto, disponer de esta directiva tan esperada en el contexto del Convenio de Estambul también, que es un texto que esperamos durante largo tiempo y que ahora por fin tenemos, aunque algunos países aún no lo han ratificado. En fin, este tema lo vamos a tratar quizá en alguna otra reunión. Otro expediente muy importante es la Directiva contra el tráfico de personas, cuyas negociaciones se van a iniciar en noviembre o quizá antes. Eso dependerá un poco también de su presidencia, el que podamos iniciar los diálogos tripartitos antes de noviembre o no. Nos gustaría que usted nos dijera que es posible que esto se produzca antes. Por supuesto que están listos. Sabemos, no obstante, que su agenda está muy cargada y que hay muchas cosas que espera este Parlamento en distintos ámbitos. Pero la Directiva contra el tráfico de personas en los tiempos que vivimos, en el contexto de la guerra contra Ucrania, es algo que realmente tenemos que debatir y tenemos que concluir con los trabajos sobre ese tema. Después también tenemos esa directiva sobre igualdad, entes de igualdad. Es una directiva muy importante para su cartera también, en tanto que ministra de Igualdad. Este expediente sobre los organismos de igualdad estará listo para las negociaciones en noviembre y contamos con ustedes. Esperamos que preparen perfectamente el terreno para poder lanzar esas negociaciones y para poder ceder el testigo a la próxima presidencia. Por lo tanto, ministra, ya lo ve, esperamos muchísimo de su visita aquí en esta casa, aquí en esta comisión nuestra. Nuestros colegas han estado hablando de esta visita suya en las últimas semanas porque sabemos hasta qué punto es usted una persona ambiciosa y comprometida con la igualdad de género y los derechos de la mujer. Sin más dilación, adelante, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, señor Biedron, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por organizar esta comparecencia de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea ante la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo. Como ministra de Igualdad del Gobierno de España, para mí es un absoluto honor y un placer poder presentar y compartir hoy aquí con ustedes las prioridades de nuestra presidencia y también los avances en materia de igualdad en los que trabajamos actualmente con la mayor de las ambiciones, como señalaba el presidente.
No me gustaría comenzar sin antes felicitar el trabajo de nuestro predecesor en esta tarea, ya que, como saben, España ha tomado el testigo de esta presidencia de la mano de Suecia y quisiera aprovechar para reconocer su buen hacer y el trabajo desarrollado. Somos un país profundamente convencido del valor y de la importancia de cuidar este proyecto europeo y, como saben, continuaremos por la senda de trabajo hacia una Unión Europea más justa, más igualitaria y, en lo que a nuestra particular labor respecta, también más feminista. Esta es la quinta ocasión en la que España ostenta la presidencia española de la Unión Europea. La primera fue en el año 1989 y la última en el año 2010, recién entrado en vigor el Tratado de Lisboa. La Unión ha avanzado enormemente desde entonces y hoy son otros los retos, los escenarios que afrontamos juntos y juntas, y precisamente por ello España ha determinado sus prioridades en 4 puntos fundamentales que voy a pasar a mencionar, aunque creo que ustedes ya los conocen. El primero, reindustrializar la Unión Europea y garantizar la autonomía estratégica y abierta. El segundo, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental. El tercero, impulsar una mayor justicia social y económica. Y el cuarto, reforzar la unidad europea. Sepan ustedes que para esta presidencia y para el Gobierno y para el Ministerio que represento, materializar dicha justicia social y económica tiene un componente fundamental de género. Estoy y estamos profundamente convencidas de que la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos feministas deben colocarse en el centro, en el corazón de las políticas comunitarias, y que una Europa feminista es, desde luego, una Europa más justa, más igualitaria y también, por tanto, más democrática. Con esa voluntad afrontamos esta presidencia europea. De hecho, hace apenas una semana tuvimos el honor de acoger en Madrid al grupo de alto nivel de transversalidad de género de la Comisión Europea y en esa reunión pudimos comprobar la buena salud y también el compromiso firme que desde las instituciones comunitarias se tiene para seguir avanzando en la detección de retos y también de soluciones compartidas en todos y cada uno de los ámbitos y políticas, con la igualdad como un valor fundamental y consustancial a la identidad europea. Frente a nosotros tenemos las consecuencias de la pandemia aún presentes en nuestras vidas, en las de nuestros pueblos, la emergencia climática que debemos afrontar sin demora, las consecuencias humanitarias y de seguridad que implica la guerra en Ucrania y un complejo escenario social en el que una creciente desigualdad, en cualquiera de sus formas, podría agravar y también quebrar derechos conquistados. Por eso le reitero la importancia de defender, de blindar lo mejor que tiene Europa para afrontar las crisis, los problemas, las adversidades. Esos son sus derechos y sus libertades, su defensa de la democracia y también de la igualdad de oportunidades. Así pues, en esta presidencia trabajamos en el impulso de aquellas normas, de aquellas políticas, de aquellos proyectos en los que podamos seguir ahondando precisamente en este objetivo, en promover una Europa feminista y más justa. Permítanme, por tanto, que haga un breve recorrido por estas cuestiones para trasladar nuestras prioridades e invitarles también a profundizar en ellas, si así lo desean, en el diálogo posterior. Quisiera empezar con la importancia de aplicar medidas firmes y eficaces para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, lo señalaba también el presidente, garantizando la prevención, la detección, la protección integral y la reparación como pilares de las políticas públicas. Nos alineamos con las palabras de la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión del pasado miércoles, cuando se mostraba orgullosa por la histórica adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul, así como por los logros alcanzados en materia de igualdad, como la Directiva de Transparencia Salarial y la Directiva de Mujeres en Consejos de Administración. Sin embargo, como ella misma apuntaba, no hay igualdad real sin vidas libres de violencias. Es una prioridad esencial para proteger los valores y los derechos en la Unión Europea y también para esta presidencia, pues son ustedes conocedoras, conocedores de la importancia que en España tiene la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas, por supuesto, las violencias sexuales. Por ello, celebramos el inicio de las negociaciones interinstitucionales de la Directiva sobre lucha contra la violencia contra las mujeres. Saben que se ha organizado el primer trílogo el 13 de julio del 2023 y, como bien conocen, estamos trabajando a un altísimo ritmo con el propósito de alcanzar un acuerdo lo antes posible sobre esta directiva.
En esa misma línea, es una prioridad de la Presidencia española avanzar en la Directiva de lucha contra la trata, sobre la cual el Consejo ya adoptó una orientación general el pasado mes de junio. Estamos preparados para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como éste fije su posición. Consideramos urgentes los objetivos principales de este expediente para avanzar en la lucha contra una de las mayores vulneraciones de derechos humanos en el contexto europeo y, entre otros elementos, cabe destacar la tipificación del uso a sabiendas de los servicios prestados por las víctimas de trata como un delito. Prosigo haciendo mención a la necesaria ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para poner fin a la violencia y al acoso en el ámbito laboral. Garantizar que los lugares de trabajo se basan en la dignidad, en el respeto y en la no discriminación ha sido un aspecto esencial de muchas de las iniciativas aprobadas por el Consejo. Me complace y me agrada anunciarles que este mismo lunes, día 18, el Consejo adoptó la orientación general de la decisión del Consejo que permite a los Estados miembros ratificar dicho convenio en los aspectos relacionados con competencias de la Unión Europea, por lo que, como saben, próximamente también se recabará el consentimiento del Parlamento Europeo. En referencia a la Directiva horizontal sobre igualdad de trato, quisiera trasladarles que la Presidencia española está firmemente comprometida con hacer avanzar los expedientes relativos a la igualdad y a la no discriminación. En cualquier caso, somos conscientes de la necesidad de unanimidad en el Consejo y la dificultad de lograrla en un futuro próximo, aunque valoramos positivamente el amplio apoyo a la propuesta que se reflejó en el Consejo EPSCO de junio del 2023 bajo la presidencia sueca. Hemos empezado ya a explorar y continuaremos explorando todas las vías posibles para desbloquear este importantísimo expediente y conseguir, por fin, colmar esa laguna que tenemos aún en el derecho antidiscriminatorio europeo. En lo que respecta a la Directiva sobre los estándares de los organismos de igualdad, que, como saben, son instituciones vitales para garantizar la aplicación y la eficacia de nuestras leyes en materia de no discriminación sobre el terreno, el Consejo alcanzó el 12 de junio 2 orientaciones generales sobre ambas propuestas con idénticos textos. Estamos ahora a la espera de que este Parlamento concluya su informe sobre la directiva del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por nuestra parte, haremos cuanto esté en nuestras manos para intentar un rápido acuerdo en el trílogo, teniendo en cuenta el poco tiempo del que disponemos y el interés en mantener el mismo contenido en ambos textos. Quisiera pasar a otra cuestión muy importante para nuestros objetivos durante esta presidencia, como son los derechos de la comunidad LGTBIQ+. El Parlamento Europeo ha sido un firme defensor de los derechos LGTBIQ y aprobó una resolución por la que se declaraba a la Unión Europea como una zona de libertad para las personas LGTBI. Y, sin embargo, la amenaza a los derechos de estas personas y la consecuente discriminación que ello implica es, desgraciadamente todavía, un hecho en el seno de la Unión. Quisiera insistir en que todas las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión son iguales y deben poder vivir libres de discriminación por motivos de género, raza, color, religión u orientación sexual. La igualdad y la no discriminación son valores fundamentales de la Unión, consagrados en los tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, y la Presidencia española da mucha importancia a la situación de las personas LGTBIQ en la Unión Europea. Y, de hecho, la inauguramos esta presidencia el 5 de julio con una conferencia para promover los derechos LGTBIQ en Europa. Este acto culminó con la firma de una declaración para avanzar en derechos y reconocer la libre determinación de la identidad de género en la Unión Europea, que fue respaldada por 16 Estados miembros. Cuenten siempre con nosotras para poner en valor la estrategia europea en vigor y para difundir sus avances y sus progresos futuros. En esta línea, el Reglamento de Filiación Europeo es para este Consejo una cuestión de gran importancia, ya que se centra en el interés superior y los derechos de los hijos e hijas y es de notable importancia, en particular, para las familias arcoíris. Les informo de que las negociaciones en el Consejo avanzan con normalidad. La Presidencia española les está dando el máximo impulso posible y, dada su complejidad, esperamos concluir la primera lectura durante esta Presidencia española. Esperamos también la aprobación del informe del Parlamento con sumo interés.
Quisiera mencionar asimismo la importancia de avanzar en otros asuntos directamente relacionados con la igualdad de trato que nos remiten a la realidad de millones de personas en la Unión. En este sentido, desde esta presidencia valoramos muy positivamente las resoluciones sobre justicia racial, no discriminación y lucha contra el racismo en la Unión Europea de noviembre de 2022, así como la resolución del 13 de diciembre de 2022 sobre la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Nadie en Europa debería ser víctima de discriminación, segregación o pobreza extrema, y el acceso a una vivienda, a un empleo, a una atención sanitaria o a una educación adecuada son requisitos indispensables para la inclusión social. Quisiera añadir, además, que esta presidencia hace un llamamiento a trabajar en este sentido. De hecho, hemos decidido concentrar los esfuerzos en la cuestión de la vivienda de calidad para la población gitana, por lo que presentaremos un texto de conclusiones sobre este tema que esperamos que el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores adopte este año. Asimismo, la ciudad de Barcelona acogerá, como saben, la Conferencia Internacional sobre Antirracismo en la Unión Europea, con especial atención a las personas afrodescendientes y durante la cual pasaremos revista a los diferentes planes de antirracismo de los Estados miembros. Confiamos en que este tipo de encuentros impulsen el interés y el necesario debate para concienciar sobre la importancia de estos temas en la agenda comunitaria. Otra prioridad fundamental, directamente alineada con los temas que consideramos clave para avanzar en igualdad, son los cuidados. El año pasado el Consejo adoptó dos recomendaciones, una sobre el acceso a cuidados de larga duración de alta calidad y otra sobre los objetivos de Barcelona para 2030. Asimismo, en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores del pasado mes de diciembre, las ministras y los ministros debatieron sobre la estrategia de cuidados. La presidencia española ha preparado unas conclusiones del Consejo sobre la transición de los sistemas de cuidados hacia unos modelos centrados en la persona, basados en la comunidad, y lo hacemos desde una perspectiva feminista, con perspectiva de género, partiendo de la importancia de que los Estados sean corresponsables en las tareas y trabajos de cuidados, además de avanzar hacia una corresponsabilidad mayor por parte de los hombres para que sean tareas que no recaigan, como hasta ahora, mayoritaria y fundamentalmente sobre las mujeres. Aprovecho además para trasladarles nuestra satisfacción de haber sido uno de los Estados impulsores del Día Internacional de los Cuidados, que ha sido recientemente aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará por primera vez el próximo 29 de octubre. No quisiera concluir, además, sin dejar de poner en el horizonte el próximo encuentro que vamos a acoger como presidencia desde el ministerio que dirijo. Será el próximo 28 de septiembre en la ciudad de Zaragoza y trataremos con especial importancia la promoción de la educación sexual en el ámbito educativo y a los sistemas públicos de salud, los derechos sexuales y reproductivos y consignar una declaración que garantice el ejercicio del derecho al aborto y la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos frente a los preocupantes retrocesos que existen en algunos países. Los derechos sexuales y reproductivos son, como saben, la vía de entrada para acceder a otros tantos derechos y a la ciudadanía misma. Las mujeres debemos poder decidir sobre nuestros cuerpos y, con ello, sobre nuestras vidas, sin culpa, sin miedo, de forma segura, libre, esto es, acompañadas por las instituciones. Asimismo, acogeremos en la víspera del 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una reunión informal de ministros y ministras de Igualdad en una ciudad con especial simbolismo y significado para las mujeres españolas en la lucha contra las violencias machistas, Pamplona. Esta ciudad es referencia de la lucha del movimiento feminista, como les decía, por las vidas libres de violencias sexuales y una cultura de las relaciones sexuales, afectivas y sociales basadas en el consentimiento. Aprovecho para insistir en la importancia del Convenio de Estambul como hoja de ruta para nuestras políticas comunitarias contra todas las violencias machistas, tal y como hemos reflejado en la Declaración del Trío sobre Igualdad de Género. Permítanme terminar recalcando que el feminismo es un proyecto de sociedad mejor para todos y para todas. Un proyecto que nos hace mejores y que debe permear en el conjunto de normas, de políticas y de decisiones institucionales de la Unión Europea. Ante los retos que tenemos por delante, como las desigualdades sociales, la crisis climática o la paz, el feminismo es, pensamos, la mejor respuesta. Estamos aquí para garantizar que podamos vivir vidas dignas, plenas y en igualdad de derechos, y también para evitar retrocesos que discriminen, que dificulten o que lastren esas vidas. Europa debe avanzar rápido
en estos derechos feministas, y no porque tengamos mucha prisa, sino porque nuestros derechos son urgentes. Somos conscientes de la importancia de las conquistas feministas en forma de leyes, de planes y estrategias, de políticas públicas, y por eso queremos que lleguen hasta la última ciudadana europea todos los derechos para todas las mujeres. En una Europa que ha afrontado algunas de sus más profundas crisis y de sus retos más difíciles en esta última década y que tiene ante sí un horizonte complejo, no les quepa duda de que solo avanzando desde la justicia social y el desarrollo inclusivo podremos afrontar todos esos desafíos, desde la desigualdad económica que lastra nuestro presente, especialmente el de las mujeres, hasta el reto medioambiental que amenaza nuestro futuro. Una Unión Europea donde la democracia y el feminismo se den la mano es, pensamos, el mejor de los destinos y también de los presentes posibles. Cuenten siempre con la convicción y con el compromiso de España en esta tarea. Muchísimas gracias y quedo a disposición de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much, Minister. Thank you. Muchísimas gracias, señora ministra, y muchísimas gracias por presentarnos ese programa tan ambicioso para la presidencia española. Vamos ahora a abrir un debate. Me gustaría recordarles que estamos aquí para hablar de las prioridades de la presidencia española en el contexto de nuestro trabajo. No hay cabida, por lo tanto, para la política nacional. Por lo tanto, eviten cualquier comentario y cualquier símbolo en esta sala sobre política nacional. No aprovechen este debate para tergiversarlo y para convertirlo en un debate nacional. Por favor, no lo hagan. Aquellos que no son miembros de esta comisión y que deseen intervenir, y si nadie se opone, he decidido que si queda tiempo, al final les daré la palabra. Daré la palabra, si queda tiempo, a aquellos que no son miembros de nuestra comisión parlamentaria, pero tendrán prioridad en el debate, evidentemente, los miembros de nuestra comisión. Si nadie se opone, tomamos esa decisión. Muchas gracias. Vamos a empezar con el debate. Tenemos hoy con nosotros representantes de los distintos grupos políticos. Empezarán ellos, cada uno 3 minutos, y luego pasaremos a una segunda ronda. Bueno, daré la palabra a la ministra para que responda y luego pasaremos a una segunda ronda para que intervengan el resto de miembros. Vamos a empezar con el PPE. Rosa Estaràs Ferragut es la primera oradora en intervenir 3 minutos. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días y muchas gracias, ministra. Europa tiene como prioridad la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Estamos en fase de trílogo en esta Directiva Europea de lucha contra la violencia contra las mujeres. En el mes de abril hubo una representación de esta comisión que estuvo en una misión de observación en España con motivo de las políticas de su ministerio. De hecho, tuvimos una reunión entre muchas otras con usted. La práctica totalidad de los entrevistados en aquella misión resaltó el daño irreparable e irreversible que había producido la ley del solo sí es sí española y que, por ende, había hecho un daño a España y también a Europa. Esta ley nació para frenar la manada, una violación grupal. Hace unos años, precisamente en Pamplona, una chica de 18 años en un portal. Con la ley anterior del sí es sí, la condena fue de 15 años y con su ley del sí es sí se ha rebajado 1 año la condena. A día de hoy ha habido 1.205 reducciones de condena en España y 121 excarcelados. El 31,4% de los casos que se han pedido que se revisaran se han revisado. Voy al tema objeto. You are not being heard anymore. I'm sorry. Ya no se le escucha, lo siento mucho. No se le escucha. Quería recordarle que estamos aquí para hablar de las prioridades. No vamos a entrar en política nacional. Hemos venido aquí. No, lo siento, no estamos aquí para debatir sobre las conclusiones de la misión. Estamos aquí para hablar de las prioridades de la presidencia. Le voy a devolver la palabra, pero siempre y cuando se limite a comentar las prioridades. Si no, no le vuelvo a dar la palabra.
Hicimos una misión de observación y fue central para esta comisión y para todos las conclusiones de esta misión de observación. Y es muy importante ver cómo se combate la violencia contra las mujeres. En aquel momento se dijo que no se reducirían las condenas, luego se culpó a los jueces y se les tildó de machistas. Eso es importante para Europa y tiene que ver mucho con Europa, porque decir que los jueces son machistas es atentar contra el Estado de Derecho. Se despreció también a los que avisaron y ahora, además, se adjudica la función de dictar doctrina a los propios tribunales y se hace responsable al Ministerio de Justicia. Y me ciño. La ley se cambió al cabo de 6 meses, pero ahora tenemos una directiva sobre violencia contra las mujeres que necesitamos saber si la actitud que se mantuvo en España va a ser una actitud que con la misma actitud se puede construir una Europa de valores. ¿Cree usted, ministra, que el camino emprendido por usted puede hacer que las mujeres en Europa estén más seguras? Tengo que decirle que nunca usted ha pedido perdón a las víctimas de Europa, a las víctimas españolas. Las víctimas no deben pagar. Thank you very much, colleague. Thank you very much, colleague. The next one on my... Muchísimas gracias. Continuamos con Maria Neuschel, SID. 3 minutos. Ganz herzlichen Dank, sehr geehrte. Muchísimas gracias, estimada señora ministra. Yo quisiera darle las gracias de todo corazón por su intervención. Voy a pedirle a la señora Estaràs que se calle de una vez y me deje intervenir. Quiet. Silencio, por favor. Se le ha acabado el tiempo y además no está usted hablando del tema que nos ocupaba. Señor Neuschel. Perdón, una cuestión de orden, no, una cuestión de orden. No dejarme hablar conculca el principal derecho a la libertad de expresión. Estoy hablando de una misión de observación que tuvo y tengo derecho a poder consumir mi tiempo, presidente, porque usted me puede quitar la palabra. De las mujeres. Quería hablar luego también de la directiva de tráfico de personas, de la directiva de igualdad de oportunidades. Your microphone is not working. Do you want some water? ¿Quiere usted un poco de agua? ¿Quiere usted un poco de agua? Do you understand me? We have a guest. Please be... Por favor, un poco de mesura. Tenemos una invitada y no estamos aquí para hablar de ese tema. Por favor, por favor. Si quieren ustedes hacer política nacional, vayan a su Parlamento Nacional. Aquí estamos en el Parlamento Europeo. Estamos aquí para hablar de temas europeos. Señora Neuschel, tiene usted la palabra. Maria Neuschel, please. Una cuestión de orden, presidente. Ganz herzlichen Dank für das Wort. Muchísimas gracias por cederme el uso de la palabra, estimado presidente. Colleague, if you continue doing this, I will exclude you from this meeting. Si continúa usted, le voy a tener que sacar de la sala, le voy a tener que pedir que abandone la sala. No podemos funcionar así, no puede usted interrumpir la reunión de esta forma y constantemente. Ha tenido su tiempo, ha superado el tiempo impartido, yo le he asignado un tiempo de palabra. Usted no ha decidido no hablar del tema que nos ha reunido hoy aquí y ahora se le ha acabado el tiempo. O sea que, por favor, le pido silencio. No es su turno. No es su turno. Muchas gracias. Señora Neuschel, por favor, por favor. Ya, pero es que yo no he acabado mi tiempo, que son 3 minutos. No he acabado mi tiempo. Es increíble. Abandone la sala. Salga. Cito. I know you're getting crazy about your national politics, and Sé que les irrita profundamente la política nacional, lo entiendo, pero es que no es este el lugar. La señora Estaràs continúa sin micrófono. The bad news is nobody hears you because I turn on... La mala noticia es que nadie le está escuchando porque le he quitado el micrófono. Señora Neuschel, SID, adelante. Ganz herzlichen Muchísimas gracias.
Me disculpo en nombre de nuestra colega del PPE porque aparentemente no está al tanto del tema que tratamos hoy aquí. Hoy estamos aquí para hablar de los 6 meses que nos quedan de este año, para que la presidencia española en este periodo pueda hacer las máximas cosas posibles para llevar adelante a la Unión Europea. Y les felicito por sus esfuerzos. Me parece que usted ha hecho referencia, ministra, a muchos puntos de una forma muy adecuada. Usted ha dicho que es bueno para toda la sociedad que haya igualdad de oportunidades. Estamos todos de su parte en este objetivo. Es una necesidad para toda una sociedad, es un plus no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Lo que usted mencionaba, la reindustrialización, ahí deseamos evidentemente que en el ámbito de la reindustrialización pues tengamos también una visión de género. También se refería usted a la protección del medio ambiente, la justicia social. Todos estos puntos tienen que ser examinados desde la óptica del impacto que tienen sobre la situación de las mujeres en la Unión. También se refería a unión y democracia. Y también ahí tenemos que hacer lo mismo. Las políticas de estos ámbitos, ¿qué impacto tienen en las mujeres europeas? No lo perdamos de vista. Quiero darle las gracias por ello. En los últimos 4 años ustedes lo han hecho muy bien. Hemos incluido a mujeres en los consejos de administración. Lo hemos conseguido por fin. Tenemos la transparencia salarial. Ahora conocemos esos salarios. España siempre ha estado de nuestra parte en esta lucha. Gracias por ello de todo corazón, por estas políticas tan feministas y tan buenas que han hecho ustedes. Aquí hay 3 puntos políticos que me parecen particularmente importantes y a los que usted ya se ha referido. Me refiero a la violencia contra la mujer. El hecho de que tengamos sobre el tapete la directiva sobre este tema es importantísimo. Es algo que necesitamos. Necesitamos el Convenio de Estambul Plus. El Convenio de Estambul no ha sido suscrito por todos y por este motivo, y me parece muy bien, la señora Helena Dalli, comisaria socialdemócrata, ha dicho si no firmáis voluntariamente habrá que obligaros. Esa directiva, por lo tanto, tiene que convertirse en un Convenio de Estambul Plus. Tiene que haber más como contenido dentro de ese texto. Es un tema que nos parece muy importante. Los derechos humanos. Ninguna situación nos deja tanto en la impotencia como una situación de tráfico de personas. Gracias por haberse referido a este tema. Me quedan 30 segundos y me gustaría referirme a la estrategia en materia de cuidados. No necesitamos únicamente un pacto verde para Europa. Necesitamos un Care Deal, un acuerdo, un pacto para los cuidados. Necesitamos que España nos ayude en este ámbito. Estamos hablando de cuidados pagados y no pagados. Estamos hablando de la inclusión de los hombres en los ámbitos de los cuidados. El pacto de los cuidados es igual de importante para Europa que el pacto verde. Gracias. From Renew, I have Muchísimas gracias. Soraya Rodríguez Ramos, en nombre de Renew, 3 minutos. Gracias, presidente. Bienvenida, ministra, a esta comisión. Lamentablemente se está desarrollando su comparecencia. Lamentablemente se está desarrollando su comparecencia en unos términos que no me parecen adecuados, porque, mire, señora ministra, aquí hablamos mucho de Polonia, cuando sus medidas están haciendo que mujeres mueran en los hospitales. Y el presidente, que es polaco, nunca ha entendido que eso es una política nacional, sino que es una política que realmente afecta a todos, afecta a los 27 Estados miembros. Por otra parte, presidente, la señora ministra de España no necesita ninguna protección por parte de la presidencia. Ha toreado en peores plazas. Dicho esto, me gustaría, señora ministra, hacerle 2 preguntas y una petición. La primera, saber cuál es su estrategia en relación a la negociación de la directiva sobre violencia de género. Hay muchos países que están en contra, tenemos problemas con el tema de la violación y después de la presidencia española viene la Bélgica y luego toca a Hungría y a Polonia. Y muchos eurodiputados tienen muchas esperanzas en los avances que podamos obtener con presidencia española. La segunda pregunta tiene referencia, señora ministra, a la ley española del sí es sí, que indudablemente ha tenido implicaciones y consecuencias también en Europa y en el mundo.
Usted sabe que yo he defendido públicamente muchísimos avances de esta ley en relación a la protección, a la prevención de las víctimas, pero ha tenido unas consecuencias no deseadas muy malas desde el punto de vista punitivo. Incluso la relatora de la ONU para víctimas de violencia sexual se ha dirigido al Gobierno de España mostrando la preocupación por la reducción de estas penas. 1.205 reducciones de penas, 121 excarcelaciones. Yo le voy a hacer una pregunta muy concreta, sin ánimo de polemizar, pero que me parece que tiene relevancia para Europa. ¿El Gobierno de España, concretamente su Ministerio, tiene en marcha alguna medida para poder resarcir a las víctimas del error punitivo de esta ley, que ya ha sido rectificada por el Gobierno y que yo agradezco, pero que ha producido daños claros en una revictimación de las víctimas al ver a sus agresores con la pena reducida? Creo que esto supondría un precedente muy positivo para Europa, que en cumplimiento de los tratados internacionales que son vinculantes para España y para los 27, cuando un error produce consecuencias negativas y causa daño a víctimas de violencia, haya acciones que las puedan resarcir. Los gobiernos, como usted muy bien sabe, no solo tenemos que disculparnos, sino que resarcir a las víctimas. Y mi petición, señora ministra, por favor, ponga de nuevo encima de la mesa la petición de este Parlamento y compromiso de von der Leyen. Incluyamos en el artículo 83 de los eurocrímenes la violencia de género. La directiva tiene muchos problemas jurídicos y es porque no tenemos base legal para actuar. Muchas gracias. Thank you very much. The next ones are green. Gracias. Ahora tiene la palabra los verdes. Diana Riba y Giner. Gracias, presidente. Antes de pasar a las preguntas a la ministra Montero, me gustaría hacer un reconocimiento a todo el trabajo hecho, a veces en situaciones muy complicadas, como estamos viendo, y con una derecha y un sistema judicial ancorado demasiado a menudo en posiciones reaccionarias, como vemos hoy aquí. Dicho esto, leyes como la ley trans, la ley LGTBIQ+, la ley de igualdad de trato, la reforma de la ley del aborto, también la ley de solo sí es sí, que ponía el consentimiento en el centro, son un ejemplo. Y recordemos, por cierto, que también pone el consentimiento en el centro la propuesta que tenemos este comité encima de la mesa y también la Comisión respecto a la futura directiva europea contra las violencias machistas. Por lo tanto, un reconocimiento por el trabajo hecho y nuestro apoyo por todo el trabajo que nos queda por hacer. Dicho esto, tengo dos preguntas. En primer lugar, en el programa que habéis presentado, que presenta España, de la presidencia del Consejo, se dedica una parte importante a hablar de la igualdad de género en el deporte. Creo que el caso del beso sin consentimiento de Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso, como la huelga que están haciendo las valientes jugadoras al debate social y también, y recordemos, ejemplos como la selección femenina eslovena, que también ha denunciado contenidos sexistas en su selección, son un ejemplo que tenemos muchas medidas concretas a hacer en temas de género dentro del deporte. ¿Nos podría explicar un poco más concretamente cuál es el hoja de ruta? ¿Cree que, por ejemplo, la directiva que tenemos de Women's on Board, que busca incentivar la igualdad de género en los consejos de administración, podría emplearse también a organizaciones como la Real Federación de Fútbol, donde en la Asamblea vimos que solo hay 6 mujeres de 140 miembros? Y la segunda pregunta es, y un tema que también ya ha salido por parte de mis colegas, este Parlamento aprobó por una amplísima mayoría incorporar la violencia de género en el artículo 83 de los tratados, con el fin de convertirla en un eurodelito y poder así crear estas normas mínimas comunes a nivel europeo para combatir esta lacra. Esto sucedió a finales del 2022 y de momento no hemos visto ninguna intención de la Comisión de proceder en este llamado de la Eurocámara. De hecho, se excusa en que el Consejo no lo aceptaría. Me gustaría preguntarle si cree que ahora la aceptaría, cuáles son los impedimentos y cómo se puede resolver para seguir trabajando y avanzando en que sea un eurodelito. Muchas gracias. Thank you very much, colleague. Gracias. El debate en el inicio está muy dominado por el tema español, ¿no? Ahora, Margarita de la Piesa Carrión, en nombre del ECR. Adelante. Montero, durante la presidencia española se están trabajando dosieres legislativos muy relevantes para la protección de la mujer, como la revisión de la Directiva de Trata de Personas y la Directiva sobre Violencia contra la Mujer y Doméstica. El mandato del Parlamento
se diferencia claramente entre agresión sexual y abuso. Al contrario de lo que hizo usted con la conocida ley de solo sí es sí, que elimina esta diferencia, lo que ha provocado una revisión de sentencias con la reducción de 1.205 penas y ha liberado a 121 criminales, entre ellos algunos miembros de la manada que inspiró su eslogan. Ahora, en la presidencia del Consejo, ¿qué versión va a sostener? ¿La que ha puesto a miles de depredadores sexuales en la calle o la de la directiva? ¿Va a reconocer usted el error de su propuesta? ¿Va usted a pedir perdón? Aunque han querido presentar las llamadas políticas de igualdad de España como un modelo a seguir en la Unión Europea, la realidad es que, vistos los resultados, están siendo seriamente cuestionadas. Las mujeres cada vez están más inseguras por legislaciones más empeñadas en desprestigiar a los hombres en general que en perseguir a los verdaderos criminales. Un presupuesto millonario que no ha impedido que España, el número de mujeres asesinadas esté en aumento. La perspectiva ideológica de leyes como la de violencia de género española ha demostrado generar división e injusticia social y no ser eficaz para dar seguridad a las mujeres. Las leyes que acaban con la presunción de inocencia de la mitad de la población, que invierten la carga de la prueba, que acaban con la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, no existen en ninguna otra parte del mundo civilizado. ¿Sabían ustedes que en España existen juzgados de excepción para hombres? No, seguramente no lo sabían. Esto contraviene el principio de igualdad ante la ley que mandan los tratados de la Unión. Creo que ya tenemos suficiente mala experiencia con este tipo de leyes ideológicas como para pretender extrapolarlas a la Unión Europea. Por último, la presidencia española se ha comprometido a garantizar el acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos. Sobre este aspecto le quiero afirmar lo siguiente. La mujer necesita ser respetada como mujer. Para ello es fundamental tener claro uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, que es el respeto a la vida. Creemos que cada ser humano, desde su concepción, merece la oportunidad de vivir y de desarrollarse. ¿No cree usted que la mayor manifestación de violencia contra la mujer es precisamente esta? ¿No apoyarla en un momento tan decisivo y hacerle renunciar a lo que más aprecia, a su bebé? Muchas gracias. Thank you very much, colleague. Gracias. De España también va a cerrar la ronda María Eugenia Rodríguez Palau, nuestra vicepresidenta. Tiene usted la palabra, de la izquierda. Señor presidente, lamentablemente hemos empezado, como también empezamos con la comparecencia de la señora ministra Yolanda Díaz, y además aludiendo a una misión que se llevó a cabo en España y que ha sido denunciada por 3 grupos de esta Cámara como una misión irregular y cuyo informe... I'm sorry. If you're coming here to make the show... A ver, si viene aquí a montar el espectáculo para la Galería Nacional, pues no vuelve a hacerlo. Gracias. Yeah. Have a good day. This is not a circus. This is a... Esto no es un circo, es una comisión parlamentaria. He consumido mi tiempo, comienzo de nuevo. Digo que hemos empezado aludiendo a una misión que, como sabe la señora Estaràs, ha sido denunciada como parcialmente irregular por 3 grupos de esta Cámara y cuyo informe no ha sido aprobado en esta comisión y, por tanto, no se puede dar en absoluto por ni aseverado ni concluido lo que la señora Estaràs ha planteado aquí. Dicho esto, buenas tardes, señora ministra. Es un placer contar con usted, intercambiar puntos de vista sobre cómo avanzar hacia una Unión Europea más feminista. En relación a la cuestión LGTBIQ, precisamente sobre este punto se ha señalado que se prestará especial atención a la aplicación de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ 2020-2025. Mi pregunta sería si se ha hecho o se prevé hacer alguna actuación en relación con los derechos de estas personas más allá de la declaración. Sería avanzar un poco en esta cuestión. Una de las prioridades de la presidencia española es la de impulsar una mayor justicia social y económica. ¿En qué se está traduciendo en términos de género y qué actuaciones están previstas en los próximos meses en esta línea?
Avanzo. Otro de los temas que se quieren abordar por la presidencia española es la de la apuesta por la garantía del acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos, dando especial importancia a la promoción de la educación sexual en el ámbito educativo, lo ha dicho también aquí, y a los sistemas públicos de salud. Somos conscientes de que tenemos un problema competencial en algunas de estas cuestiones y precisamente por ello hemos planteado desde el Parlamento la necesidad de que se produzca una reforma de los tratados, por ejemplo, en relación con el derecho al aborto, que también nos gustaría que constara como derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales, pero también respecto de otros que atañen a otros temas relacionados con los derechos de las mujeres, como la violencia de género. Sin perjuicio de las dificultades procedimentales que entraña y de que esto no se puede abordar en esta presidencia, ¿cuál es su opinión al respecto? Más allá de esta cuestión, ¿qué tiene pensado hacer en relación a los derechos sexuales y reproductivos? Mujeres y deporte. Precisamente la presidencia española ha dicho que pondrá énfasis en 3 aspectos del deporte: la mujer y la igualdad en el deporte, la práctica deportiva en entornos seguros y la erradicación de los comportamientos de odio. La igualdad constituye un principio rector del Plan de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte. Voy terminando, termino ya solo esta pregunta. Y la Presidencia quiere materializar este principio mediante el fomento de la formación, la visibilidad y el liderazgo de la mujer en el ámbito deportivo, a la vez que combatir la violencia sexual en el deporte. ¿Han podido avanzar en esta cuestión? Estas serían mis cuestiones. Muchas gracias. Thank you, Madam President. Gracias, vicepresidenta. Y la última de la ronda, Livia Yaroka, de los no inscritos. Gracias, presidente. Señora ministra, bienvenida a esta comisión parlamentaria. Muchísimas gracias por abordar el tema de la población romaní en Europa. En especial porque esta comisión parlamentaria en 2014 hizo un informe muy bueno al hilo de la resolución de aquel momento sobre los romaníes. Ahora hace falta actualizar este tema. Como dijo usted, no solo en el ámbito que mencionó, los asentamientos segregados, algo muy importante. Ahí la inclusión solo se logrará si los ámbitos en los que se actúa pues son ámbitos en los que se actúa de forma simultánea: salud, educación y creación de empleos. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué planean en sus conclusiones del Consejo de diciembre? Las esperamos con ganas. Hay 3 comisiones parlamentarias en este Parlamento que están hablando en las regiones con ingresos bajos y sería un buen insumo para su labor que tengan en cuenta todo eso. Me complace también que en Barcelona tengan esa conferencia antirracismo. El antigitanismo está cobrando relevancia por la crisis de la COVID y por la guerra de Rusia contra Ucrania. Las regiones más pobres fueron las más afectadas en Europa y en muchas zonas pues los últimos 10 años de buenas prácticas pues han desaparecido, los avances se han esfumado. Mi última pregunta. La presidencia española, ¿cómo considera todos esos desafíos que acabo de plantear? Sobre todo en lo que respecta a la integración de los romaníes. Algunos de los Estados miembros no están utilizando los fondos, otros los utilizan de forma inapropiada y hay otros países a los que no llega el dinero. En este sentido, yo creo que vamos a tener una enorme laguna si no seguimos financiando esos proyectos en las zonas más pobres. Lo que ya ha demostrado en algunos casos resultados. No resultados como en Europa del Este, pero por ejemplo en España hemos visto muy buenos resultados en cuestiones relacionadas con los romaníes. Creo que hay muy buenas propuestas en los Estados miembros que deberían ponerse sobre la mesa y ser resaltadas en las conclusiones del Consejo. La educación obligatoria a partir de los 3 años para las personas más pobres. En Hungría hemos visto muy buenos resultados en la educación segregada. Cuando los niños van a las guarderías a edad de 3 años, como tenemos ahora en Hungría, pues hemos visto con investigaciones que a los 7 años pues tienen más facilidad a la hora de empezar la escuela. Después, la segregación a nivel de condiciones de vida. Proponemos hipotecas en Hungría y así las personas pueden salir de los asentamientos. Y además, en otros ámbitos, en lo que respecta a la desagregación, es un tema muy importante en su agenda, pues el empleo, ¿no? El empleo es algo que nos ha ayudado mucho. Hay que reducir los impuestos a las mujeres
con 4 niños y ahora estamos intentando llegar también a las mujeres con 3 hijos. Este es el resultado que hemos tenido en Hungría. Quizás la presidencia española podría ayudarnos a replicar estas prácticas en otros Estados miembros. Sería muy útil. Gracias. Gracias. Gracias por incluir siempre el tema de los gitanos en nuestro programa de prioridades. Ministra, tiene usted la palabra. 5 minutos. Y luego tenemos una segunda ronda. Presidente, y a todas y todos ustedes. Estoy aquí en representación de la presidencia del Consejo y, por tanto, me voy a ceñir a los temas que tienen que ver con la presidencia. Saben que no tengo ningún problema en responder en los foros adecuados a cualquiera otra de las cuestiones que ustedes preguntan y, de hecho, así lo hago diariamente, pero también creo firmemente en el respeto institucional y con arreglo a ese principio voy a actuar hoy aquí. Respecto a la Directiva de Violencia de Género, nosotras estamos muy de acuerdo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya ha propuesto integrar el consentimiento en la legislación europea precisamente como una de las herramientas centrales para avanzar en la lucha y en la eficacia de la lucha contra la violencia machista, que creo que si es o debería ser un consenso, desde luego, para esta presidencia, es una absoluta prioridad la de garantizar para todas las mujeres de la Unión vidas libres de violencias y, por tanto, diseñar y mejorar todas las políticas públicas que nos permitan luchar de forma efectiva contra la violencia machista. Hablaban también de la necesidad de que la perspectiva de género permee todos los puntos y todos los objetivos prioritarios de esta presidencia y entiendo que en general de las diferentes presidencias rotatorias, y yo creo que esta presidencia puede afirmar que efectivamente ese es un gran consenso, ¿no? La necesidad de transversalizar siempre la perspectiva de género cuando hablamos de industrialización, cuando hablamos de regeneración democrática, cuando hablamos de cualquiera de los objetivos prioritarios para la Unión. Ustedes hablaban también de la lucha contra la violencia contra las mujeres. A mí me gustaría de nuevo celebrar, insistir en la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul. Mencionaban también la Directiva de Trata, que, como saben, es una forma también, no solamente de vulneración de los derechos humanos, sino una forma de violencia contra las mujeres. Nosotras, como les decía, estamos preparadas para iniciar esas negociaciones con el Parlamento Europeo cuando el Parlamento fije su posición, pero, lógicamente, le atribuimos una especial relevancia a esa Directiva de lucha contra la trata, particularmente por esa situación de guerra en Ucrania y, por tanto, pues eso, estamos dispuestas, como les decía, a iniciar esa negociación. Y hablaban también de la estrategia de cuidados o de la necesidad de avanzar digamos, en los grandes pactos en el ámbito de los cuidados, de la conciliación, de los cuidados de larga duración. Y ahí me encantaría detenerme en mi opinión particular porque creo que este es uno de los grandes temas que vamos a tener que abordar, pero ceñida, como les decía, a la representación de la presidencia, sí les diré que hemos preparado unas conclusiones, como les decía en la intervención inicial, para el Consejo EPSCO, que ya están en fase de recibir aportaciones de los diferentes Estados miembros, y yo creo que eso puede ser un paso más en el compromiso que podamos adquirir en esta misma presidencia en materia de garantía del derecho al cuidado. Como les decía también con la Directiva de Violencia de Género, nuestro propósito es alcanzar un acuerdo y trabajar lo más rápido posible para alcanzarlo. Y en estricta referencia al Convenio de Estambul, al que, como decíamos antes, la Unión Europea se acaba de adherir hace unos meses, sí quiero insistir en la importancia que el Convenio de Estambul da a la necesidad de abordar la lucha contra las violencias machistas desde una perspectiva integral, es decir, poniendo el foco, como decían en algunas de sus intervenciones, en la prevención, en la detección precoz, en la atención integral a todas las mujeres que son víctimas de violencias, incluso aunque no pongan una denuncia formal ante los juzgados y, por supuesto, como decía la señora Rodríguez, también en el ámbito de la reparación. Hay legislaciones en el ámbito europeo que están cumpliendo con el Convenio de Estambul. La ley Solo sí es sí es un ejemplo de ello, pero hay otras. Lo que sí es evidente es que cualquier ley que quiera cumplir con los objetivos del Convenio de Estambul efectivamente tiene que tener un apartado específico y claro que garantice la reparación de todas las víctimas de violencias sexuales, también de las que no denuncian, que desgraciadamente son la inmensa mayoría todavía en la Unión. Hablaban ustedes de igualdad y de deporte. Me van a permitir que me ciña a la representación de la presidencia
de la Comisión, pero efectivamente, si decimos que la perspectiva de género y la igualdad tiene que estar transversalizada, es obvio que tenemos que seguir afrontando cómo hacer llegar la igualdad a todos los ámbitos de la sociedad y también, por supuesto, al deporte y, insisto, en exclusiva referencia al Convenio de Estambul, que la Unión Europea acaba de adherirse al mismo, pues efectivamente una de las realidades es que las violencias machistas se dan en todos los ámbitos de la sociedad, de forma muchas veces invisible todavía, normalizada, naturalizada, y que efectivamente eso es lo que exige que haya un gran compromiso por parte, en este caso, de la Unión para combatir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, también en el deporte. Hablaba la señora Palop de los derechos sexuales y reproductivos. Les decía en mi intervención inicial que precisamente hemos organizado un encuentro informal de ministros y ministras que nos permita hablar específicamente de derechos sexuales y reproductivos, que nos permita firmar una declaración a los diferentes Estados miembros que quieran firmarla para afirmar ese compromiso con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que son derechos que abren la puerta a la ciudadanía plena de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y también poniendo especial énfasis en la educación sexual. Ese encuentro en Zaragoza, bueno, pues espero que pueda tener un seguimiento por su parte y que la declaración que consigamos firmar los diferentes Estados miembros satisfaga alguna de los planteamientos que ustedes hacían en este tiempo. Y, por último, con los derechos de la población romaní, creo que es evidente, se ha ido, creo, la europarlamentaria, pero bueno, en todo caso, creo que es evidente que hay retos reales, que hay retos importantes. Nuestro país está trabajando en promover la igualdad y la participación de la población gitana y la lucha también contra el antigitanismo, y creo que es evidente que hay un compromiso firme de esta presidencia con la igualdad de trato, con la no discriminación y conociendo las enormes dificultades que hay en algunos de los expedientes a ello vinculado, también la ambición de buscar todas las fórmulas posibles para el acuerdo, siendo, les soy también prudente, muy conscientes de las dificultades que hay para ello. Muchas gracias, presidente. Thank you very much, Minister. Muchísimas gracias, señora ministra. Pasemos a la segunda ronda de preguntas. Cada interviniente tendrá un minuto. Adelante. No voy a pedir el turno porque el presidente me ha negado la palabra. Solamente quiero que conste en acta una cuestión de orden. Aquí todos los ponentes han hablado de España, de Rubiales, de la Comisión, de la misión. A todos se les ha dado su turno, a mí no. Quiero que conste en acta y voy a elevar la queja a Roberta Metsola. La falta de neutralidad absoluta del presidente, porque yo soy del grupo mayoritario y tenía derecho a hablar de los mismos temas que han hablado todas mis compañeras. No voy a utilizar el turno de palabra, pero quiero que conste en acta. Y, por cierto, la misión que tuvimos, los grupos mayoritarios la aprueban. Lo que no lo aprueban son minoritarios y, como no les gusta lo que oyeron, han decidido paralizarla. Dicho esto, Thank you very much. Muchísimas gracias. La he oído, constará en acta. Tiene la palabra la señora Łukacijewska del PPE. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani minister. Muchísimas gracias, señor presidente. Señora ministra, la violencia contra las mujeres es un delito siempre grave. Usted decía que la presidenta von der Leyen que este delito tiene que encontrar su lugar en el derecho europeo. Usted también lo decía en su intervención. Continuamos con lagunas en el derecho de la Unión desde el punto de vista de la libertad, también en relación con los que perpetran actos de violencia contra las mujeres. Una parte importante de la legislación que tenemos en este momento va a entrar en vigor en 5 años. ¿Está usted de acuerdo en decir que si hablamos de las mujeres y en relación con la misión en España, todo el mundo habló de esa ley trans y de la frase del solo sí es sí? Sus partidarias intentaron bloquear las actas y hicieron comentarios. La señora Łukacijewska sin micrófono. Ha agotado usted su tiempo, señora Łukacijewska. Muchísimas gracias.
Por favor, no hablen aquí. Señora Gálvez Núñez. Bienvenida, ministra. La verdad es que es un honor tenerla aquí, sobre todo porque, mal que le pese a alguno de nuestros compatriotas, que lo de patria parece que se lo han metido en el bolsillo, las leyes españolas y la institucionalidad española en temas de igualdad se ha tomado como ejemplo aquí. Pero me quiero concentrar en la parte europea y ya se ha dicho en la primera parte, esperamos mucho de la presidencia española para que la directiva de violencia de género salga adelante y se incluya finalmente el delito de violación. Me gustaría hacerle una reflexión respecto a la estrategia europea de cuidados, que también ha mencionado como una prioridad. Sabe que aquí lo estamos desarrollando también en relación no solo a las personas que necesitan cuidados, sino también a las personas que cuidan, que es donde se establecen algunas de las brechas de género más grandes y más importantes y que luego tienen muchas implicaciones. En ese sentido, me gustaría preguntarle qué están haciendo desde la presidencia española para acelerar esa estrategia europea, si el PERTE de cuidados puede servir como ejemplo al respecto y simplemente por alusiones la misión de Madrid, estos grupos minoritarios que son el Grupo Socialista, el Grupo Verde, estuvo cargada de irregularidades y por tanto. Gracias, querida colega. Gracias. Señora Olson, del SID, un minuto también. Gracias, ministra, por estar aquí esta tarde con nosotras en la Comisión FAM. Seguiré en sueco. La semana pasada sucedió algo histórico aquí en el Parlamento y es que por primera vez nos pronunciamos contra la prostitución. Hubo un informe de iniciativa que redactó María aquí a mi izquierda para poder reducir la demanda, para que esto beneficie a las mujeres que están en la prostitución. Las mujeres no eligen estar en la prostitución, sino que muchas veces es la única salida que encuentran para poder ganarse el sustento. Es una situación de exposición. Necesitamos programas de apoyo para estas personas. Y ser violada no es un trabajo, es un delito. Bajo presidencia española sabemos que este informe ha sido acogido favorablemente. Y yo me pregunto, señora ministra, ¿ustedes qué van a hacer al respecto de este tema? ¿Van ustedes a darle a este informe una continuidad positiva para que tenga un resultado práctico en Europa? Gracias. Presidente, gracias. La señora Laura Ballarín, que empieza a dar los primeros pasos aquí en el Parlamento como diputada. Es la primera vez, el primer día en nuestra comisión. Adelante, Laura. Muchísimas gracias. Ministra, por estar hoy aquí, por presentar las prioridades de la presidencia española en materia de igualdad. Saludo el compromiso que ha mostrado de avanzar en la directiva contra la violencia de género y me pregunto si qué calendario se marca y si creen que será posible alcanzar un acuerdo dentro de la presidencia o al menos antes de las elecciones europeas. Creemos desde el Grupo de Socialistas y Demócratas que sería un gran avance. En segundo lugar, también saludo la conferencia de antirracismo que tendrá lugar en Barcelona y esperamos que se sienten las bases para luchar contra el racismo y a favor de la comunidad afrodescendiente, como bien ha comunicado. Y en tercer lugar, sobre los derechos sexuales y reproductivos, dejar claro que en este Parlamento trabajamos para avanzar en una Europa feminista, para proteger a las mujeres de muchos países como en Polonia, en Malta, pero en muchos otros donde el aborto está perseguido y criminalizado, pero incluso en países donde el aborto es legal, como en el nuestro, como en España. Las mujeres sufren muchas barreras todavía para acceder al circuito de la sanidad pública, desde la falta de centros en su territorio, forzándolas a moverse entre comunidades autónomas, sobre todo en la España vaciada. En segundo lugar, por la falta de información necesaria en los centros públicos y opciones procedimentales disponibles. Y, en tercer lugar, cómo se deriva, de hecho, únicamente a clínicas privadas. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, 1 de cada 3 mujeres se pagan su aborto. Entonces, mi pregunta sería si cree que la presidencia española puede avanzar para incluir el derecho del aborto seguro y legal en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Es nueva diputada, con lo cual le he dado unos segundos más, pero es la primera y última vez. Seré estricto a partir de aquí.
¿Hay algún otro miembro de nuestra comisión que desee intervenir? Subrayo, miembros de la comisión. No se me olvidan los que no son miembros, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pasaremos a los que no son miembros. Jorge Buxadé, no sé si pronuncio bien. Es difícil, es difícil. Señora ministra, usted ha hablado de regeneración democrática, literalmente. La Comisión Europea, el 13 de julio de 2023, presentó una propuesta para la reforma del Estatuto de las Víctimas. Ya hemos visto a lo largo de todas estas intervenciones que más de 1.400 mujeres se han visto afectadas por la aprobación de su ley del sí es sí. Víctimas. ¿Cuándo piensa usted dimitir como forma de reparación a todas esas mujeres afectadas por los efectos de su ley? Segunda pregunta. Como miembro de la Comisión LIBE, principio de igualdad y no discriminación. Desde la presidencia del Consejo, ¿tiene usted previsto adoptar alguna medida, impulsar alguna medida para la prohibición de que las mujeres sufran la violencia de tener que competir en el deporte con varones que se autoperciben mujeres, arrebatándoles triunfos, récords y, sobre todo, la satisfacción de una vida de esfuerzo y sacrificio? También como miembro de la Comisión LIBE, en cuanto al derecho a la libertad educativa, ¿tiene usted alguna medida desde la presidencia del Consejo para impulsar la libertad de los padres y acabar con el adoctrinamiento sexual en las aulas a menores de edad? Thank you, colleague. Thank you very much. Gracias, colega. Muchas gracias. A continuación, Idoia Villanueva Ruiz. Presidente, buenas tardes. Bienvenida, ministra, al Parlamento Europeo. Como bien sabemos, la labor del Ministerio de Igualdad de España ha sido reconocida internacionalmente por la CEDAW, por Naciones Unidas. Han puesto en valor precisamente los avances del Gobierno de España, del Ministerio de Igualdad, y ha celebrado el establecimiento de una arquitectura nacional para los derechos de las mujeres. Por eso mismo, es una oportunidad y es un privilegio para la Unión Europea que la presidencia española tenga esta agenda feminista y que se proponga acompañar institucionalmente y legislando para acabar con la discriminación y las violencias machistas. Las reivindicaciones de los movimientos feministas y de la sociedad en su conjunto nos guían el camino y deben ser acompañadas por políticas públicas valientes. Es especialmente preocupante la falta de ambición de muchos Estados miembros en la lucha contra la violencia machista, y el valor de la presidencia española reside en poder respaldar a las mujeres de toda la Unión Europea, garantizando que sus derechos son respaldados en cualquier lugar y que la igualdad es una prioridad para la Unión. Las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ de la Unión tienen ahora una presidencia española que apuesta por la igualdad y la garantía de sus derechos, y le damos las gracias por ello. Acabo. Los derechos de las mujeres están en la diana de los ataques de las derechas, como podemos ver esta tarde también en este Parlamento. Gracias, muchísimas gracias. Interrumpe el presidente. A continuación tiene la palabra la señora Miranda, de los Verdes. Gracias, presidente. Bienvenida, ministra. La verdad es que vemos los espectáculos que causa la derecha y la extrema derecha, que aparte de la falta de respeto institucional, aparte de los ataques que usted ya personalmente ha sufrido y también su familia, y que también me parece algo que es bueno que se sepa, porque si a alguno de ellos le pasase, estarían en otra situación, seguramente. Lo que le molesta a esta extrema derecha y a esta derecha es que haya alcaldesas como Goretti San Martín, ministras como Irene Montero, eurodiputadas como nosotras y eurodiputados feministas. Eso sí les molesta, y les molesta mucho. Les molesta que haya leyes de violencia de género a nivel autonómico, como fue la de ley de violencia en Galicia, que nosotros desde el BNG promovimos, pero les molesta también que haya una directiva a nivel europeo. Les molesta, por favor, no acabé, y les molesta también resoluciones sobre el avance del neofascismo en Europa, que dice alto y claro que la mayoría de los ataques que sufrimos las mujeres son también porque se nos ataca por delitos de odio. Y eso está en una resolución aprobada en este Parlamento con mayoría absoluta y que promovimos 4 mujeres. No puedo seguir, Gracias. Tengo que ser muy estricto porque la ministra tiene otras citas. Tenía que estar con nosotros hasta las 4 y ya son casi 4. Tengo al señor Mato, del PPE. ¿Hay algún otro miembro que desee intervenir? No. Muy bien, será usted el último. Pero la verdad que lamento haber
Se ha hablado mucho de discriminación y, desde luego, usted como presidente ha dado un claro ejemplo de perder el papel institucional y ha discriminado rotundamente a unos diputados y a otros. Gracias. No se está ciñendo al tema que nos ocupa. Señora ministra, tiene usted 5 minutos para la respuesta. Señor, No, lo siento muchísimo. No tiene usted la palabra. y tengo derecho a que me dé un minuto. No tiene un minuto. Soy yo quien decide que tiene la palabra o que no la tiene. Usted no es usted miembro de esta comisión. Esta es la Comisión de Defensa de la Mujer, no la Comisión de Chauvinistas. Lo siento. Thank you very much, sir. Muchísimas gracias. Cálmese. Usted no forma parte de esta comisión. Le he cedido el uso de la palabra. Me está usted ofendiendo. No le voy a dar la palabra si se comporta así. Hable usted sobre el tema. ¿Tiene alguna pregunta sobre el tema a la ministra? Sí, pues adelante. Ministra, hay preguntas que son difíciles, es verdad, y preguntas difíciles de explicar. Y seguramente por eso usted ha utilizado un subterfugio de no contestar a la diputada Estaràs, porque es muy difícil de explicar lo inexplicable. Es muy difícil de explicar por qué hay 1.200 personas en la calle. Es simplemente, explíquelo, por favor. Thank you very much. Muchísimas gracias, señora ministra. Sé que no tiene tiempo. Adelante. Bueno, Please, colleagues, calm down. Cálmense, queridos colegas. Sé que hay mucha emoción, pero ya está. La ministra nos va a calmar y me disculpo ante la señora ministra. Esto no suele suceder en esta comisión y me disculpo por todo esto, por estos problemas. Adelante, ministra. Presidente, no se preocupe porque, por suerte, yo creo que el respeto a la institución va a seguir siendo lo que la mayoría hagamos. De hecho, es lo que yo voy a hacer ahora. Puedo asegurarles que tengo muchas ganas de contestar, como hago en todos los foros, a muchas de las cuestiones que ustedes han planteado. Para mí hubiese sido mucho más cómodo muchas veces no contestar, pero siempre contesto. Y hoy, en arreglo a que estoy aquí en representación de la presidencia del Consejo, debo mantener ese rol institucional. Y así lo voy a hacer y me voy a referir en exclusiva a aquellas cuestiones que ustedes han mencionado que son nuevas y a las que no he hecho referencia ni en mi intervención inicial ni en la primera ronda de respuestas. Les agradezco en general todas las intervenciones que afirman que el feminismo debe ser y es un pilar del proyecto europeo. Esa es una de las señas de identidad de esta presidencia y, por tanto, estamos en plena sintonía. Les digo también, igual que decía en mi intervención inicial, que esta presidencia sí pondrá esfuerzos en desarrollar, en impulsar la estrategia LGTBIQ de la Unión. Ya les decía antes que el mismo 5 de julio tuvimos una primera conferencia, inauguramos con ello la presidencia europea y culminó con la firma de una declaración precisamente para avanzar en la garantía de los derechos de las personas LGTBI y particularmente para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género, que fue respaldada por 16 Estados miembros. Somos conscientes de que hay diferentes puntos de vista y que todavía son difíciles los consensos entre todos los Estados miembros, pero desde luego pueden contar con el compromiso de esta presidencia con la estrategia LGTBIQ+. Hablaban también de la Directiva de Violencia de Género de nuevo y les insisto que queremos, y es el compromiso de esta presidencia, avanzar todo lo posible para tener un acuerdo. Lo he dicho también en mi intervención inicial y en la anterior, y hablaban también de la Estrategia Europea de Cuidados, a la cual también me he referido en las dos intervenciones anteriores. Me preguntaban por el informe sobre prostitución. Esta es la cuestión más novedosa, digamos, de esta segunda ronda. Yo celebro la aprobación de ese informe por parte del Parlamento Europeo, en especial por dos cuestiones. Una que tiene que ver con la no criminalización de las mujeres que están en situación de prostitución o en contextos de prostitución y la importancia que se le da a la garantía de los derechos de las mujeres que están en contextos de prostitución y también, por supuesto, a las que son víctimas de explotación sexual y víctimas de trata, y me he referido específicamente tanto a la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul como a la Directiva de Trata como a la Directiva de Violencia de Género. Y el otro elemento que me parece sustancial de ese informe es acabar con la impunidad o el compromiso con acabar con la impunidad tanto de los proxenetas
como de los clientes, aunque no sería la palabra que más se acomoda a lo que quiero expresar. Y por último, hablaban de avanzar en derechos sexuales y reproductivos y les informaba también, esta presidencia es muy consciente de que esta es una cuestión en la que hay disparidad de criterios entre los Estados miembros y que puede ser muy difícil conseguir grandes consensos entre todos los Estados miembros, pero para esta presidencia es importante situar los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y, por supuesto, el derecho a la educación sexual, afectivo-sexual o sexual integral, como un derecho de toda la ciudadanía, y para ello vamos a hacer una conferencia específica para poder hacer una declaración que, lógicamente, pues sigue abierta a que todos los Estados miembros que quieran puedan firmarla y comprometerse con el desarrollo y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Y con eso creo que no me he dejado ninguna pregunta o cuestión relativa a las prioridades de esta presidencia. Les agradezco su presencia aquí y su atención, y espero que podamos cumplir con las expectativas de muchas de ustedes y que esta sea una presidencia feminista y que ponga los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en el centro de la acción de esta presidencia. Muchas gracias. Thank you very much, Minister. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias por estar con nosotros. Apreciamos muchísimo esta agenda ambiciosa y progresista que les anima. Hay muchas similitudes entre su orden del día y el nuestro. Esperamos tener un espacio seguro para cada mujer, cada niña en este continente, y que todas las mujeres tengan los mismos derechos en todos los lugares de este continente. Les deseamos lo mejor en su presidencia y lamento muchísimo estos problemas que se han producido. Hay muchas emociones en el aire, pero el tema que hemos tratado ha sido, a pesar de todo, muy importante.